Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la Clásica de Jaén 2023, Clásica de Jaén Paraíso Interior, una de las clásicas que desde el año pasado, esta es solo su segunda edición, pero ya despertaron el interés del público en general por sus tramos de tierra, esos tramos de este rato que ahora iremos comentando, además con un terreno muy escarpado, con muy pocos kilómetros planos, sino que prácticamente siempre estaban picando o para arriba o para abajo, y con el gran atractivo también de que Tadej Pogačar debutaba en la carrera del día de hoy. También comentamos brevemente lo que ha pasado en la etapa 3 del Tour de Omán, donde el Movistar Team se ha llevado otra victoria, en este caso con Matteo Jorgenson, su primera victoria como profesional en esos últimos 5 kilómetros que tenían una media por encima del 8% y con muchísimo viento. Fijaos lo que pasaba después con las vallas, que menos mal que no afectó a nadie, que no pasó mientras estaba disputando la carrera, y Jorgenson es el nuevo líder que le arrebata ese liderato, en este caso a Herrada, que ganó en el día de ayer. Aquí tenéis el perfil de la Clásica de Jaén 2023, todos esos tramos grises son los tramos de este rato y la parte final, que era un circuito al que darían 2 vueltas, y todo preparado para el inicio. Veíamos ahí a Valverde también, Alejandro Valverde en ese inicio de la carrera, kilómetros neutralizados, y cuando se daba el banderazo de salida, intentos por formar la fuga del día, e incluso en algunas imágenes que veíamos en el Twitter de la carrera, veíamos que ya en tramos duros se estaba rompiendo, pero cuando comenzaba el directo, unos 60 kilómetros para el final y 2 hombres en fuga, que eran en este caso Samitier y Xavier Mikel Asparren, y tenían aproximadamente unos 2 minutos y medio con un pelotón que estaba tirado principalmente por el UAE, que ya estaba compacto después de haberse roto en el tramo número 3, acababan este tramo número 4, quedaban 4 tramos por delante, además el quinto, que parecía ser el más duro y estaba a unos 40 kilómetros del final, y ahí veíamos a Tadej Pogačar, gran favorito por supuesto, pero también en su primera carrera, así que habría que esperar para ver qué piernas traía. También estaba Pasien en este segundo grupo por detrás de los 2 fugados, entre el pelotón y los 2 fugados, y en uno de los repechos ya veíamos que Asparren no podía seguir el ritmo de Samitier, que se le veía hoy con grandes piernas y ya se iba en solitario, aunque con esos 2 minutos de ventaja, y habían saltado 2 hombres del pelotón, en este caso eran Smith y Van Ebel, y se encontraban con Paciens, que estaba en este punto intermedio y les echaba una mano hasta que se quitaba, y seguían ellos 2 y afrontaban después de este gran repecho una bajada peligrosa con algunas curvas, no por la peligrosidad sino por las curvas si se hacían con velocidad, y ahí veíamos en este caso al ciclista del Lotto, Van Ebel, que lo hacía con mucha velocidad, y esto le llevaba a tener una caída, se iba al suelo y perdía también esa primera posición, ya no se iba con Smith en solitario por delante. Comenzaba este quinto tramo de este rato y por detrás ya veíamos que se estaba rompiendo el pelotón y nos ponían esas imágenes, y es que el UAE con Tim Wellens y Pogačar por detrás y ya él mismo en primera persona se ponían a tirar y estaban dejando ese pelotón en aproximadamente un grupo de 10 hombres, y se veía esa diferencia de velocidad con Samitier, y según las referencias empezaba a bajar rápidamente esa ventaja y seguía Tim Wellens metiendo muchísimo ritmo con algún parón que había, además en un tramo que no era del todo liso, que veíamos algunas piedras. También llegaban por detrás, en este caso Mark Hirschi junto a Lorenzo Rota, y el propio Hirschi era el que se ponía a tirar, a llevar ritmo. Samitier perdiendo esa ventaja apenas 1 minuto, y Hirschi que seguía aumentando el ritmo con Pogačar a su rueda. Veíamos llegar a Samitier a la zona más dura, y en este momento también Pogačar decidía atacar 43 kilómetros para el final, y parecía que solo era Tulet y por detrás también Kron, que intentaban llegar a donde estaba el esloveno, pero continuado este ataque en las rampas más duras de este tramo, y se iba en solitario buscando la heroica, como ya lo ha hecho en muchas carreras en estos años atrás. Primera participación en la Clásica de Jaén, primera carrera de la temporada, y buscando el espectáculo, acercándose a donde Samitier, y prácticamente nada más acabar este tramo de este rato lo cogía y le pasaba, pero solo unos kilómetros después ya volvía a empezar ese sexto tramo de este rato, así que veíamos a Samitier que se mantenía a rueda, pero incluso le pasó al relevo en algunas ocasiones, aunque estaba en fuga, y este grupo que se estaba formando por detrás, que ahora los vamos comentando, pero sobre todo tanto Tulet como Turner de Lineos los veíamos con muchas ganas de pasar al relevo y de tirar. Entraban en el sexto tramo de este rato, el antepenúltimo tramo, y veíamos a los 2 UAE por detrás, tanto a Hirschi como en este caso a Wellens, aguantando en la cola de este grupo. Obviamente no iban a pasar al relevo, y en este tramo que no tenía demasiada dificultad, pero sobre todo Pogačar se le veía con muchísima fuerza,
pasando en todos los tramos con velocidad, cogiendo las curvas, y Samitier que seguía pasándole al relevo, y las referencias con este grupo trasero era que ya perdía más de 30 segundos hasta que Samitier ya no aguantaba más el ritmo de Pogačar en un tramo que picaba ligeramente para arriba y se iba en solitario más de 35 kilómetros todavía para el final, y una sensación de velocidad muy alta, y la ventaja seguía aumentando con este grupo trasero, rondando los 40 segundos, llegaba al tramo de asfalto en la zona de Úbeda y ya iban a llegar a la línea de meta y a ser el primer paso para el circuito final, al que tendrían que hacer 2 vueltas completas, y aunque había buena colaboración, la ventaja se había puesto alrededor del minuto, y en este tramo de asfalto apenas le conseguían recortar nada. Primer paso por línea de meta, que ahí lo veíamos con esas cámaras fijas, pasaba y se confirmaba ese tiempo del grupo perseguidor, que ya estaban cogiendo a Samitier en esta zona, y se confirmaba al pasar por línea de meta esa diferencia con estos hombres que eran Hirschi, Wellens, Smith, Tulet, Turner, Kron y Lorenzo Rota. Había también otro grupo por detrás, pero que estaba por encima del minuto y medio, y comenzaban estas 2 vueltas para el final con este principio de tramo en bajada, y entraba en el séptimo tramo de este rato, y era importante este tramo porque se iba a ser en la parte final y tenía una zona de subida con rampas de hasta el 17%, y la ventaja que estaba rondando el minuto 10. Cuando entraba en este tramo de este rato veíamos esa zona de subida donde se veía una sensación de velocidad de Pogačar espectacular, sobre todo cuando lo comparábamos con este grupo perseguidor, y es que al entrar en este tramo la ventaja estaba rondando ese minuto, como ya hemos comentado antes, pero es que después de esta zona, sobre todo en este momento con esas rampas de hasta el 17%, veíamos que ese reloj de las diferencias nos decía que los segundos iban aumentando momento a momento, y en este caso cuando veíamos hacer esa parte final salía del tramo de este rato, y cuando iban a salir el grupo perseguidor estaban a casi 1 minuto 45 aproximadamente, y eran al salir de este tramo esos 3,5 kilómetros para hacer la parte final. Esto mismo que habían hecho en esta vuelta lo tendrían que hacer en una vuelta más. Volvíamos a ver esas cámaras fijas de Pogačar ya con muchísimo más público en esta vuelta, y faltaban esos últimos 17 kilómetros nuevamente. La vuelta que acababan de hacer, y ya veíamos a Pogačar confiado, y la ventaja al llegar a este momento de 2 minutos con este grupo perseguidor que seguían relevando, salvo los del UAE, que en este caso tanto Hirschi como Wellens iban bastante tranquilos y se estaban acercando también por detrás, si veis en esa imagen, ese grupo trasero que estáis viendo aquí, con algunos hombres del Arkea y del Movistar que tiraban sobre todo. Último tramo de este rato y problemas para Pogačar, que prácticamente en el principio del tramo tenía un problema, soltaba la bici y tenía que cambiar de bicicleta. No sabíamos exactamente lo que le había pasado, pero por suerte tenía tiempo, nos ponían las repeticiones y no veía yo ningún pinchazo. Creo que ha sido un problema con el cambio, porque las ruedas no se le veía con falta de presión. Se habían unido por detrás esos 2 grupos, la ventaja había bajado bastante, pero aproximadamente todavía se mantenía en el minuto 15 los Ineos aumentando el ritmo, y otra vez Pogačar en la zona más dura, en esas rampas del 17% donde el público se agolpaba, y por detrás era Turner, el ganador de la Vuelta a Murcia y también muy activo ayer en la Clásica de Almería. Lo veíamos aumentando el ritmo, y rápidamente era Tim Wellens el que saltaba su rueda. Se iban a por Pogačar, pero un Pogačar que lo veíamos sin arriesgar demasiado en las curvas porque seguía teniendo ventaja. Terminaba el tramo de este rato, 1 minuto de ventaja, y a Wellens le daban libertad también para pasar al relevo. Últimos kilómetros para Pogačar, que ya sonreía a la cámara sabiendo que el final era para él, para hacerlo tranquilo, y seguía estos relevos de Turner y Wellens, y los últimos metros de Pogačar, que podía disfrutar de esta victoria. Bravo a Pogačar, que cada carrera que corre la corre siempre al máximo nivel, y podía entrar, jalear al público y conseguir su primera victoria de la temporada en el debut de esta temporada en la Clásica de Jaén Paraíso Interior. Y ahí veíamos la lucha también por el segundo y el tercer puesto, con Wellens que pasaba en primer lugar por estas curvas, pero después qué gran estado de forma tiene Turner, que lo veíamos adelantarle a Wellens, que estos finales que pican para arriba se le dan súper bien. Turner segundo, Wellens tercero, y por detrás también veíamos el resto del grupo que iba a luchar las distintas posiciones. Hirschi pasaba en cuarto lugar, los 3 del UAE en los 4 primeros puestos, y luego Kron, Tulen, Rota, y luego ya después Izaguirre, Calzoni
o José Manuel Díaz Gallego. Ahora os pongo el resto del top 10 y os enseño también esas escenas del podio, cómo le daban esa oliva de oro, que es un premio muy característico en estas solo 2 ediciones. Ahí veis a los 3 primeros que ya hemos comentado y os dejo aquí el top 10 por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo más tranquilamente. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo.